Ya, de regreso en esta primera entrevista del día martes 14 de agosto. Es 14 de agosto, ¿verdad? Sí. Cuando son las 10 con... Es que yo tengo las 10:21 y tengo... Estás adelantado. Estoy adelantado. Sí. ¿Qué hora es? 10:15 tengo. Con las 10:15, ya. Por ahí está la hora correcta para que vean que estamos absolutamente en vivo y en directo también. Estamos con nuestro primer invitado, una persona que tiene que ver con justicia. Don Marco Montero, defensor regional de Tarapacá. ¿Cómo está, defensor? Muy bien, Karen, muy buenos días. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Siempre su presencia a mí me da la sensación que hace que mucha gente que está metida en algún problema pueda aclarar ciertas dudas y decir cómo me guío mejor, cómo llego a la defensoría. Hay gente que dice, oye, me metí en tal problema, me demandaron, no me van a meter preso, no sé qué, y el abogado te pone, el gobierno te pone el abogado de los pobres. Esa es como la idea que existe en un marco de un Chile un poco más antiguo. Sin embargo, la defensoría me parece que es otra cosa. Sí, yo creo que ahí hay un tema que efectivamente lo conversamos. Yo creo que hay un tema relacionado con el desconocimiento que se tiene aún, a pesar de que estamos hablando de un sistema procesal penal que se arrastra del año 2000. Mira, han pasado ya prácticamente 18 años. Y aún ¿Pero así, sigue esa preconcepción? Sí, yo creo que sí. Cuando yo hablo con las personas, he tenido la posibilidad de visitar los hogares de muchos de ellos, ya para hacer este mismo trabajo que estoy haciendo hoy día acá, de comunicarme con la ciudadanía, de comunicarme contigo, de informar de lo que nosotros hacemos. No es casual que surjan este tipo de inquietudes, preguntas acerca del por qué y esta confusión que a veces se tiene del rol que uno cumple dentro del sistema penal. Esto de, usted es el abogado, a veces se nos dice el abogado de los delincuentes, el abogado de los malos, el abogado de los pobres. Yo siempre digo, no, nosotros somos abogados de personas, defendemos derechos, no defendemos delincuentes, no defendemos malos de la película. ¿Siempre el defensor es considerado como el abogado del malo? Siempre, porque por lo general, ¿a quién se defiende? Se defiende a aquella persona que está siendo imputada por un delito, que está siendo, entonces, a quien se le atribuye una mala acción y una responsabilidad penal. Por tanto, visto desde esa perspectiva, te da la impresión de que entonces el que defiende a esa persona está de alguna forma complotado, ¿cierto? O se hace parte de esa maldad, por decirlo así. Pero yo insisto en que eso es una mirada sesgada, parcial, incompleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad procesal finalmente se establece cuando un juez en un tribunal de manera imparcial e independiente, que está de moda en estos días, ¿cierto?, decide acerca de quién es responsable o no de un delito. Ok. En este momento, defensor, primero cuénteme un poco cómo estuvo este balance que usted entregó como Defensoría Regional. Mira, muy bueno. Yo diría que, yo quiero destacar algunas cosas. ¿Se dio algún dato que uno diga, oye, mira, esto que...? Sí, mira, hubo dos cosas, un par de informaciones que son relevantes, pero antes de eso quisiera dar aquí, aprovechar esta oportunidad para expresar nuevamente mi agradecimiento a las autoridades y a la comunidad, especialmente auspicianos y auspicianas que nos acompañaron en este balance de gestión, que fue desde un punto de vista de lo que es la convocatoria, de la ceremonia, de los datos que se entregaron, yo creo una contundente entrega por parte de la Defensoría Regional y una buena forma también de mostrar lo que nosotros eficientemente hemos venido realizando. Ahora, en cuanto a tu pregunta, yo creo que sí, hay datos que son relevantes. Por ejemplo, el caso de que existan aún situaciones de personas que están siendo investigadas y que permanecen privadas de libertad un largo periodo de tiempo para luego resultar ser absueltas o bien obtener una sanción no privativa de libertad. Y en eso fuimos sumamente enfáticos en señalar de que en la región existen casos, Karim, existen casos lamentablemente de personas que están mucho tiempo privadas de libertad, ya por esta suerte como de pena, lo que nosotros llamamos pena anticipada. Esto es de, mire, sabe que yo sé que usted tiene una presunción de inocencia, pero lo voy a dejar privado de libertad porque no vaya a hacer cosas que usted lo vaya a condenar el día de mañana. Cuando el razonamiento debiese ser todo al revés, debiese ser al contrario, es decir,
usted es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, por tanto lo voy a dejar en libertad, pero si lo condeno, y lo condeno a una pena privativa de libertad, usted va a tener que cumplir privado de libertad. ¿Me entiende? Pero esa no es la lógica con la que se funciona el sistema. Entonces, eso lleva a que hayan casos lamentables de personas, insisto, que están siendo juzgadas, que no están condenadas, solamente están juzgadas, que están privadas de libertad y que luego de estar privadas de libertad, la justicia dice, mire, ¿sabe qué? Usted es inocente. ¿Y qué se hace en un caso como ese? Defensor, ahí no estamos todavía entrando de lleno en el tema de los inocentes. O sea, parcialmente sí. Es parcialmente, parcialmente ¿no? sí, porque lo inocente está dado, y ahí, bueno, te agradezco la aclaración. Nosotros consideramos inocente a aquella persona que está siendo investigada y que luego de la investigación resulta ser que esa persona es absuelta. ¿Ya? Y estuvo durante un periodo de tiempo prolongado privado de libertad. Pero también tenemos el otro caso, el caso de aquella persona que, imagínate tú, ya fue juzgada. Fue condenada. Que fue condenada a una pena privativa de libertad, que estuvo cumpliendo su pena privado de libertad y que después de, no sé, 4 años, como el caso de don Ángel, que es un caso de un iquiqueño. ¿Ángel cuánto? Ángel Canales. Ya. Él estuvo ya 4 años privado 4 de años libertad. preso. 4 años cumpliendo una condena por un delito de robo con intimidación. Y luego de eso, de los 4 años, porque era una condena de 10, pero al 4.º año resulta que un testigo, o la testigo de cargo, principal testigo de cargo, dice, mire, ¿sabe qué? Yo mentí cuando declaré. Oh. Y sabe que en realidad la persona no es la que me asaltó. Y quiero reconocer eso. Bueno, ¿qué ocurrió? A esa persona se le inició una investigación y se le condenó por un delito de falso testimonio. A la testigo. A la testigo. Y se le mete presa Claro, a ella después. No, pero se le aplica alguna pena. Una sanción. Y con ese antecedente que hicimos nosotros, fuimos a la Corte Suprema, presentamos el caso ante la Corte Suprema y dijimos, señor Corte Suprema, señor ministro, aquí ha habido un error. Esta persona ya está condenada, está cumpliendo una condena privada de libertad. Ya, pero en ese caso el afectado, la víctima de la situación, ¿puede ir y contrademandarla ahora a ella? Bueno, podría. Sí, Ya, sí, podría. ser. Pero nosotros no tomamos parte de eso porque acuérdate que nosotros solo subimos defensas. Ya. Pero, espera. Y espera, pero sí. ¿Y sabes lo que ocurre? Bueno, la Corte Suprema ordena entonces anular el caso y ordena hacer un nuevo juicio. ¿Y qué ocurre en el nuevo juicio de don Ángel Canales? Después de estar 4 años preso o cumpliendo una condena, bueno, lo absuelve. Oye, ¿quién le paga a la persona eso? Nadie. Nadie. Hoy día, salvo que don Ángel vaya a la justicia y busque una indemnización civil, pero en estricto rigor es muy complejo. Pero Marco, a ver, cuando estás en un juicio y tú sabes que no cometes el delito por el que te están acusando y te están diciendo, usted se va a quedar preso, tanto y tanto, tú no puedes decirle al juez, oiga, no fui. Sí, puedes hacerlo. Que te toman los guardias y todo, y tú dices, oiga, yo no fui, escúcheme. Sí, tú puedes hacerlo. El punto está en lo siguiente, el estándar de convicción. Ese es el llamado de atención que yo hago. El estándar de convicción. Cuando tú bajas el estándar de convicción, es decir, basta para condenar a una persona que simplemente alguien de oída, ¿cierto?, haya dicho, que escuchó decir que tal persona cometió, y con eso yo te voy a condenar, yo te diría, cuidado, porque hay un riesgo que con el estándar de convicción tan bajo, finalmente esa persona resulte ser mal juzgada. Ok. ¿Ya? Entonces, tú tienes que, y eso es una labor que tenemos que cumplir todos. Y aquí yo digo, esto no es solamente una responsabilidad de los jueces, de los fiscales, también nosotros asumimos como defensores que tenemos que revisar nuestros procedimientos, tenemos que revisar nuestros estándares porque algo está pasando. Ok, Marco, tengo poquísimo tiempo, me indican. ¿Qué pasa con el tema de la xenofobia respecto en algún juicio? ¿Existe? ¿Funciona? Tú te estás refiriendo acerca de la discriminación que pudiera existir o el prejuicio hacia la comunidad extranjera, claro, o una persona de color. O de color. Claro. Mira, yo te diría que, a ver, los porcentajes nuestros, a pesar de que son altos en el comparativo a nivel nacional, ya de población extranjera que está involucrada en un delito, sigue siendo aún un dato que es bajo si tú lo miras desde la realidad nacional. Te explico. La realidad nacional te dice de que en Tarapacá, primero,
El 16-17% aproximadamente del total de casos que nosotros vemos ¿Es de extranjeros? ya es de extranjeros o no nacionales. Ya. Y estamos diciendo entonces que más de un 20%, más de un 80% son nacionales. Eso desmitifica en cierta medida aquella creencia popular que se viene instalando desde hace un tiempo de que el extranjero que llega a nuestro país es un extranjero que viene solo a delinquir. Creo que eso no es correcto, los datos no evidencian aquello, sino que por el contrario. Ahora, cuando uno analiza el tipo de delito del extranjero, uno ve que efectivamente se concentra mayormente en delitos que son de lesiones, tránsito y tráfico, que no difiere mucho de la realidad del delito nacional, del chileno, en donde también está en esa misma proporción. Ya. Primero, para que la ciudadanía me pueda escuchar aquí y me pueda ver, tener claridad, señores y señoras, ¿de qué cosa? De que el primer delito que se comete en la región de Tarapacá es el delito de lesiones. Eso en el contexto de violencia intrafamiliar. En un segundo lugar, usted va a tener delitos de 20.000 o tráficos. Y en tercer lugar, usted tiene delitos de tránsito. Ya. Todo lo que son conducción en estado de ebriedad, conducción bajo la influencia del alcohol. Ahora, uno podría decir que ¿qué es lo que puede estar pasando? Que tanto el primer hecho como el segundo relacionado, o el tercer delito, esto es lesiones y conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, son hechos que están arraigados de un punto de vista muy cultural, que yo creo que ahí es donde se requiere abordarlos desde una manera integral. Y yo lo dije en mi cuenta pública, lo dije a la autoridad, dije, se necesita una política criminal integral. Necesito avanzar rapidísimo con las preguntas. ¿Qué pasa con el tema de los jóvenes? Los jóvenes ha disminuido. ¿Pero qué ha disminuido? Ha disminuido la ocurrencia de delitos por parte de adolescentes. Y eso también rompe un mito que se instala popularmente. ¿Sí? Sí, pues. Pero si es, mira, desde el año 2016 al 2017, igual periodo de tiempo, en Tarapacá tuvimos aproximadamente un 10% menos de adolescentes cometiendo delitos. Delitos le llamas a cualquier cosa fuera de la ley. Cualquier infracción que es, en este caso, infracción. Ya, sin embargo, siguen existiendo, según tengo entendido, los delitos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Siguen existiendo, por cierto, también un porcentaje relacionado con adolescentes y delitos contra la propiedad. También hay con adolescentes, pero el número de delitos no es menor. Mira, es menor. Te explico. Si tú tienes en el 2016 aproximadamente, tuviste 850 ingresos de adolescentes. Ya. En el año 2017 ese número se redujo a 605, 610 aproximadamente. Ya. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy importante de menores de adolescentes que cometen delitos en menor proporción en un periodo de otro. Ya. Eso, de alguna manera, es contrario a esta creencia popular de que hoy día el adolescente está cometiendo delitos, más delitos y delitos más graves. Que anda asaltando bancos, matando gente. Y eso no es así, al menos en la región de Tarapacá. Ok. Otra cosa, ¿qué te parece o cómo ves la situación de la gente que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad? ¿Cómo lo has visto que se ha ido haciendo en este tiempo eso? A ver, yo soy un fiel defensor de lo que es las causas de los derechos humanos. Me parece que en eso no pueden haber dobles lecturas. Yo creo que efectivamente las violaciones a los derechos humanos son hechos muy graves, sobre todo cuando en este tipo de por ejemplo, de acciones están además involucrados agentes del Estado. Si te tocara defender a alguien así, ¿lo defiendes? Tengo que asumir la defensa porque es mi mandato legal y constitucional. La Defensoría Penal Pública asume defensa penal a toda persona que está imputada o acusada de un delito. Cualquiera sea el delito, cualquiera sea la persona, sin ninguna distinción. Pero eso no priva de que desde el ámbito, desde lo personal, yo pueda tener una convicción acerca de lo que es los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos sin ningún tipo de distinción. ¿Y cómo te ha parecido que ha actuado nuestro país en el último tiempo al respecto? A ver, yo creo que hoy día hay una discusión que se está dando que es interesante en el ámbito jurídico, que tiene que ver acerca de las libertades condicionales a los presos, ¿cierto? Pero yo me imagino que para allá tu pregunta. Y ahí yo tengo una opinión, que es una opinión más bien personal, no es una opinión institucional, y en eso tengo que dejarlo súper claro. A mí me parece que hay que ser cuidadoso de cuando se va
cuando se utilizan juicios políticos como el que se pretende hoy día impulsar contra las decisiones que se adoptan por un poder del Estado. Okay. Ya, yo creo que las decisiones judiciales, y esto siempre lo he entendido así, independientemente que nos gusten o no, deben ser respetadas, ya, porque son adoptadas por un órgano que es imparcial e independiente. El día en que se socava eso, el día en que corrompemos aquello, se nos cae el Estado de Derecho, y creo que el riesgo de eso es muy alto frente al beneficio o lo que yo puedo obtener. Entonces a mí me parece que en ese caso, si bien es cierto uno puede no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la cuarta sala de la Corte Penal, eso creo que puede ser materia de una revisión, podrá ser materia de una modificación legal, pero de ahí a un juicio político es pasar a otro punto. Ok. Y por último, ¿se caen bien fiscales y defensores? Sí, yo creo que eso ¿Se llevan bien o Karina, eso salen a comer de repente o algo así, ¿o no? No sé si mis colegas defensores harán eso, no sé si saldrán a comer. Yo personalmente no lo hago, pero de ahí hay que tengamos rivalidad y que estemos siempre en una... No, eso es parte de la mitología, ¿no? Mitología urbana. Okay. Ya, eso no es así. Ok, ¿listo? Gracias, defensor, por haber estado con nosotros. No se vaya, no se vaya. No, un agrado Quédense también. acá. Gracias por recibir. ¿Ya? Ok, nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. No se vaya, no se mueva.